Amados hermanos, sean todos en esta preciosa hora bienvenidos a un tema más de la preciosa palabra de Dios. En esta serie que traemos quiero compartir con ustedes hoy un tema que he llamado el lenguaje del Espíritu. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de acción de gracias a nuestro amado Padre Celestial. Amado Dios, qué maravillosa bendición es poder estar una vez más en tu presencia y frente a tu sabiduría en esta palabra maravillosa. Gracias te doy, Señor, por los hermanos que se conectan y que ven estos videos, Dios, que son hechos con el único propósito de edificar a los santos para la obra del ministerio. Te doy gracias, Señor, por esta palabra de hoy, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, y a ti, amado Espíritu Santo, por guiarnos, por llevarnos y conducirnos a toda la verdad. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el lenguaje del Espíritu. Y como siempre, quiero invitarles en la palabra de Dios a 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1, donde nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero invitarles a contestar una pregunta que todos nos habremos hecho quizá. ¿Qué es un hombre espiritual? Y podemos decir que es uno que en su espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, a través de la palabra. De esa palabra preciosa que, por supuesto, es nuestra guía, es nuestro alimento, es lo que el Espíritu de vida impregna en nuestro espíritu para hacernos en Cristo más que vencedores. Y es importante entender que el Espíritu Santo entonces nunca guía a un espiritual fuera de la palabra. Un espiritual es sin duda alguna una persona que tiene la palabra en su boca y en su corazón. Lo que implica que las palabras de un espiritual obviamente están gobernadas, dirigidas por el Espíritu Santo. Pablo, en la palabra, como ustedes ya lo conocemos y lo hemos visto en muchas ocasiones, describe a tres clases de hombres, como ustedes ven en la imagen: al hombre natural, al hombre carnal y al hombre espiritual. Y haciendo referencia a cada uno de ellos, en el versículo 2:14 nos dice la escritura de 1 Corintios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es el hombre natural. Pero también nos habla del hombre carnal, diciéndonos que no es capaz de poder entender el lenguaje del Espíritu. Dice el 3:2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y además también nos dice que el hombre espiritual es aquel que juzga todas las cosas, como dice el versículo 15 del capítulo 2. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto lo que nos enseña es que esta clase de hombres, estos tres hombres, tienen una mente diferente.
poseen una mente distinta. La mente natural del hombre está puesta en la filosofía, en la ciencia, en los argumentos humanos. Pero la mente del carnal está puesta, por supuesto, siendo creyente, en las obras de la carne. En tanto que la mente del espiritual, obviamente, está puesta en las cosas del espíritu. Y Pablo dice que el único de estos tres hombres que tiene la capacidad de discernir y de entender la espiritualidad y lo que somos en Dios y en Cristo es el hombre espiritual. Y argumenta que porque el espiritual lo juzga todo, y todo lo que el espiritual juzga, lo juzga con la mente de Cristo. Pues la enseñanza básica para ti y para mí como hombres espirituales es saber que tú y yo tenemos la mente de Cristo y por ende tenemos el lenguaje de Cristo. Pablo le dice a los corintios que no pudo hablarles como espirituales. Eran creyentes pero carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque los corintios indudablemente pues no eran espirituales, sino carnales, y cualquier cristiano carnal todavía es niño en asuntos espirituales. Todos sabemos que el lenguaje en lo natural de un niño no es maduro, no es perfecto, y de la misma manera el lenguaje de un carnal es por supuesto también así, inmaduro e imperfecto. Así que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, el versículo 11, lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hablaba, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un carnal, entonces, amados, es un niño que habla, piensa y juzga como niño. Y hay gente así en la iglesia, que uno piensa que son espirituales porque de pronto hacen muchas cosas. Pero si usted deja que uno de esos espirituales tenga que enfrentar un problema, una persecución, alguien le llame la atención, o tengan de pronto un roce con alguno de sus hermanos en una comunidad cristiana, verás cómo esa fachada se cae por completo al piso y su espiritualidad queda por completo en entredicho. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos niños carnales que aparentan espiritualidad, que aparentan ser espirituales. Y es que, amados, uno no es espiritual porque predica, o canta, o ora, o dirige un servicio, o habla 3 lenguas, o se sabe las 7 doctrinas de la gracia. La espiritualidad no es una actuación, no es una experiencia y una apariencia externa, sino que la espiritualidad es un estilo de vida. Pablo dice: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora, y perdóname por hablar en tercera persona, pero te está diciendo: deja ya esa actitud inmadura. Porque lamentablemente, antier precisamente que venía en un bus, tuve la oportunidad de hablar con un hombre acerca del Evangelio. Y resultó que él había estado en una congregación. Y comenzó a argumentar una cantidad de cosas en contra del pastor y de las cosas que me llevaron a pensar en lo que les quiero compartir. Muchas personas en la iglesia del Señor son tan inmaduras que porque no las saludan o no les dan un ósculo santo, es decir, un beso, o porque no los llaman, o porque no los visitan,
o porque no cuentan con ellos para cada actividad, o porque no los utilizan dirigiendo o cantando o presidiendo una reunión cristiana. Ya por eso se frustran y por eso se van de la congregación. Así lo expresó el que venía conmigo en el bus. Se fue de la congregación por varios detalles que me comentó, pero que tienen que ver justamente con esto. Así que tú y yo tenemos que dejar ese cuento de que me voy por esto, o por aquello, o por lo uno, o por lo otro. Porque todo eso, amados hermanos, es la expresión de una persona carnal. Ese no es el lenguaje de un hombre espiritual. Ese no es el lenguaje del Espíritu. Pablo dice, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que lo que Dios espera de ti y de mí es que tú y yo seamos hombres, es decir, seamos espirituales y abandonemos por completo las actitudes infantiles con las cuales todos empezamos seguramente cuando inició nuestro peregrinar cristiano. Pero aquí hay una pregunta que debemos hacernos y contestarla. ¿Por qué Pablo no pudo entrar en un lenguaje espiritual con los corintios? Y la respuesta la encontramos ahí mismo en el capítulo 3, que nos muestra que ellos estaban llenos de celos, de contiendas y de disensiones. Y esas tres carnalidades tenían que ver con su lengua. Notemos el texto. Veamos el versículo 4 que dice: porque diciendo el uno, hablando de estos carnales en Corinto, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué nos enseña esto? Que un cristiano carnal tiene división en la lengua, tiene contienda en la lengua y trae disensión con su lengua al mismo cuerpo de Cristo. Porque lamentablemente un cristiano carnal no suele dejar su lengua quieta. Y perdónenme la comparación, son como una culebra, una serpiente que siempre tiene la lengua afuera y la mantiene en movimiento. Un espiritual no tiene celo en la lengua, no siembra contienda ni disensión. Tú nunca oirás a un espiritual diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy pentecostal unitario, yo soy pentecostal trinitario, yo soy bautista, yo soy de tal o cual concilio o tal y cual iglesia, sino que un espiritual entiende que todos los que están en una organización simplemente son servidores por medio de los cuales uno ha creído. No podemos dividirlos por ministerios y por nombres pastorales o denominacionales, porque todo es absolutamente una obra de la carne, amados. Lo que me enseña que entonces un espiritual es prudente, pacificador, tolerante y edificador. Un espiritual no se deja enredar, ni amargar, ni arrastrar por nada ni por nadie. Un espiritual es un cristiano firme que sabe dónde está y dónde debe estar. Un espiritual no divaga y comprende la doctrina que ha recibido. Y la entiende porque sabe en quién ha creído. Y porque obviamente, como ya vimos en un tema anterior, es un hombre o una mujer definitivamente espiritual. Pero preguntémonos, amados, también, ¿cuál es el lenguaje de los espirituales? Amados, la respuesta es muy sencilla. Es el lenguaje de la reconciliación. Cuando Cristo, por medio de su muerte, quitó de en medio la maldición, la condenación y la deuda del pecado, como ya vimos en unos temas anteriores, entendimos claramente que Él perdonó todos tus pecados y todos los míos,
por supuesto, el pecado de todos los que hemos venido a Cristo. Y Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13, nos dice lo siguiente. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que tú y yo, ¿cómo tenemos que andar en este mundo? Debemos de andar como hombres perdonados. ¿Qué es un perdonado? Es un hombre o una mujer, porque sabemos que en Cristo la palabra es varón, porque no hay mujer, no hay sexo prácticamente en Cristo. Y esto implica que es uno que ya se arrepintió una sola vez y que de ahí en adelante sigue la paz, sigue la justicia y sigue la santidad, como vimos en el tema anterior, sin la cual nadie verá al Señor. Antes de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, antes de la cruz, predicaban el evangelio del arrepentimiento. Esa es una parte muy interesante. Pero cuando Cristo murió en la cruz, anuló el acta de los decretos pecaminosos para que tú y yo pudiéramos vivir reconciliados con Dios. Y a ti y a mí en el nuevo pacto nos encargó el evangelio de la reconciliación. Y ese es un tema sumamente importante. De la cruz para acá, el acta de tus pecados y los míos no existe, porque la anuló Cristo con su sacrificio en la cruz. Tú tienes que andar entonces como en esta vida, justificado por fe y en paz, pues estamos en paz completa con Dios. Y por tanto, debemos estar en paz con nuestro prójimo y más con nuestros amados hermanos en Cristo. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 1, lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, hermana, una vez que tú te has arrepentido, estás siempre perdonado y siempre justificado. Tú te arrepientes una sola vez y esa vez que te arrepientes, Dios te perdona. Una sola vez te justifica y una sola vez te salva, como vimos en el tema anterior. En Hebreos capítulo 10, 14, la Escritura dice que con una sola ofrenda, note bien, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda del Señor en la cruz nos ha hecho completos, nos ha hecho perfectos y nos ha santificado de manera maravillosa y real. Hebreos 9:26 también nos dice la palabra del Señor lo siguiente. 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero en la consumación de los siglos, hablando de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Con una sola vez Cristo quitó del medio tuyo el pecado, la maldición y la condenación de la ley, como ya hemos visto en otros temas. Y cuando tú le dices a un hermano que se arrepienta, ¿qué le estás diciendo? Es porque todavía tú crees o piensas que él está bajo maldición en el pecado, que todavía no ha sido justificado. Le estás diciendo que sus pecados y sus delitos todavía no han sido cubiertos por la sangre de Cristo, ignorando que la palabra de Dios nos dice que un arrepentido ya está perdonado, ya está completo
y está para siempre santificado. Y aquí vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué entonces cuando en la carne tú y yo eventualmente le fallamos a Dios? ¿Tiene que volver a morir Cristo por esa falta o pecado que cometemos? En ninguna manera, amados, porque Cristo murió solo una vez por tus pecados y por los míos. Y entendemos que uno se arrepintió también una sola vez para salvación, porque una sola vez para salvación Cristo perdonó ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. ¿Por cuánto tiempo te perdonó y te justificó? Para siempre. Entre tú y Dios, entonces lo que hay es completa paz. Y estamos en Él completamente reconciliados. Usted me podrá decir, amados, claro, y si ya estoy arrepentido, pastor, y perdonado, ¿por qué le fallo al Señor? ¿Qué debo hacer? Y 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 18 al 19, nos da la respuesta. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Observa que Dios entonces ya se reconcilió contigo y conmigo por medio de Cristo. ¿Y qué quiere decir reconciliado? Que Dios ya no está enojado contigo, para que tú entonces jamás, y aquí hay una parte muy importante, estés enojado con tu hermano, con tu prójimo. Esto me enseña también que Dios no tomó en cuenta mis pecados, y que por supuesto que entonces yo tampoco debo estar tomando en cuenta los pecados de los hermanos para juzgarlos, condenarlos y mandarlos al infierno, como hacen muchos hoy a través de las redes. Nos enseña también que tú y ya no estamos bajo maldición, para que tú entonces andes maldiciendo a otros. ¿Cómo maldice uno a otro? No es solo con palabras soeces y calumnias, sino que uno maldice a otro cuando habla mal de él. Maldice, o sea, habla mal de otro. Eso es maldición. Y esto me enseña también que entre Dios y yo, por supuesto, que hay paz, para que haya paz entre mi hermano y yo, para que yo permanezca reconciliado con mis hermanos en Cristo. Porque indudablemente Dios nos reconcilió para algo. Y te reconcilió a ti y a mí para darnos un ministerio. Y ese ministerio tuyo y mío se llama la palabra de la reconciliación. Tú ya tienes una palabra que dar. ¿Y cuál es esa palabra? Amigo, hermano, vecino, reconcíliate con Dios. Antes de la cruz era arrepiéntete. Ahora es reconcíliate con Dios. Así que, amados, el lenguaje del Espíritu, que es el lenguaje de los espirituales, se llama reconciliación. Un espiritual se reconcilia contigo, vive reconciliado contigo porque sabe que Dios ya se reconcilió con él. Un espiritual es un reconciliado para reconciliar. Es uno que comprende bien la palabra comunión, que usted sabe que la palabra comunión se divide en común, unión. Eso quiere decir que vivimos en armonía como hermanos en Cristo. Un espiritual obedece Efesios 4:30, donde mire lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, todo doble sentido. Y el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, hermanos, y no me cansaré de decírselo, que en el lenguaje del espiritual está la palabra de la reconciliación. La reconciliación consiste en que dos enemistados recuperen su amistad y que la relación y la comunión que antes tenía sea restablecida en Cristo. Un reconciliado ya no está lejos, sino cerca de las personas. Ya no está airado y gritón, sino que está completamente tranquilizado. Amados, la reconciliación entonces nos ayuda a cambiar las posiciones y las condiciones. Un espiritual hace que vuelva a reinar la amistad entre los hermanos que están distanciados, o si uno ha tenido problema con otro, recuperar esa amistad. Al menos el espiritual, sin duda alguna, hace su parte, aunque muchas veces también sabemos que hay otros que no quieren la reconciliación y nosotros simplemente seguimos amándolos y los dejamos. Un espiritual no conoce a ningún hermano en la carne, ni trae a colación las cosas viejas de su hermano, porque entiende que su hermano es una nueva criatura, así sea un niño en Cristo. El espiritual, amados, anda en la nueva creación. Pasa por alto las ofensas, el agravio, la murmuración que hagan acerca de uno, el daño, el odio, la amargura, el resentimiento, no está en la vida de un hombre o una mujer espiritual. Un espiritual es un embajador en el nombre de Cristo que presenta con amor la reconciliación y que por ende es un pacificador. La reconciliación es el ministerio que aparta la hostilidad y apacigua la ira de los hermanos. Un espiritual que conoce la palabra de reconciliación revive cualquier amistad muerta, busca a aquel a quien ofendió o quien lo ofendió para buscar la armonía, el perdón y, lo repito, la reconciliación. Pablo en Colosenses, finalmente, amados, 1:21, dice, miren lo que dice la palabra, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Reconciliación es el lenguaje de los espirituales. Así que mi ruego hoy para ti y es para todos nosotros: reconciliémonos con Dios. Porque si tú y yo estamos reconciliados con Dios, podemos fácilmente reconciliarnos con nuestro prójimo, sin guardar rencor, sin juzgar y sin condenar a ninguno, sin misericordia, sin causar división en el cuerpo de Cristo, sino sintiendo un profundo amor como hermanos, los unos por los otros, para la gloria de Dios. Te invito a hacer una oración. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarme a ver a mi hermano y aún al carnal como un hombre reconciliado contigo. Enséñanos, amor,
a tener misericordia como tú la has tenido de nosotros. Enséñanos a perdonar como tú a nosotros nos has perdonado. Quita de nuestra boca y nuestra mente el juicio perverso contra otros, a quienes simplemente tú únicamente puedes juzgar. Y ayúdanos a amarnos los unos a los otros, manteniendo la unidad del Espíritu y utilizando siempre entre nosotros el lenguaje del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. No se olvide de suscribirse al canal. Estamos cerca de 8,000 miembros. Ayúdanos con eso dándole like a cada video, que es la manito que hay en la parte inferior de los videos que tú ves en YouTube. Compártenos con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, con tus pastores. Permítanos llegar a muchas más personas para la gloria de Dios con que es el Evangelio de la Gracia, donde tú y yo sabemos que la santidad es importante y necesaria, y donde vemos a los hombres reconciliados con Dios sencillamente porque Dios ya se reconcilió con ellos, entendiendo que muchos de ellos no lo saben y que esa es claramente nuestra tarea. Así que, amados, no te olvides del WhatsApp aquí en la parte inferior. Suscríbete y acompáñanos en nuestros estudios bíblicos. Allí yo te envío materiales escritos de los temas que comparto y que tú puedes utilizar libremente para compartir en células, en grupos familiares, con amigos, en tu congregación local. Todo para la honra y gloria del Señor, y todo para la unidad preciosa del cuerpo de Cristo. Gracias por acompañarme en este proceso y te invito cordialmente para que me acompañes en el próximo estudio bíblico. Bendiciones para todos.